Lo que el amor no vio venir, la historia real de un amor interracial que enfrentó todo. Me llamo Javier Mena. Nací en República Dominicana, en una pequeña ciudad del sur donde las calles huelen a pan fresco por las mañanas y el calor nunca se va del todo, ni siquiera en diciembre. Crecí entre cuentos de fogón, refranes de mi madre y la música vieja que sonaba desde la radio de mi abuelo. Desde joven supe que tenía una sensibilidad distinta, me costaba ignorar lo que sentía, y mucho menos lo que sentían los demás. Soy profesor de literatura y amante de las historias reales. Las que duelen, las que dejan lecciones. Siempre creí en el amor como una fuerza transformadora, pero también aprendí, de la peor manera, que el amor no es siempre suficiente para vencer los prejuicios, ni siquiera cuando hay pasión y promesas de por medio. Esta es la historia de cómo me enamoré profundamente de Elisa, una mujer estadounidense blanca, mientras vivía en Baltimore por motivos académicos. Yo había ganado una beca para investigar sobre las narrativas de identidad en comunidades migrantes y ella era parte del equipo que gestionaba la inclusión de estudiantes extranjeros en la universidad. Lo nuestro empezó como un encuentro de almas curiosas, de mentes abiertas, de gente con hambre de entender al otro. Pero con el tiempo, también fue una batalla contra los estigmas, contra las heridas heredadas y contra el entorno que nos recordaba, a veces con dureza, que para muchos el color de piel, el origen y el apellido todavía pesan más que el amor. Quiero contarte nuestra historia con la voz limpia de la experiencia, pero también con la honestidad de quien sobrevivió al desamor, no porque se acabara el sentimiento, sino porque la realidad lo desgarró. Si alguna vez amaste más allá de tus fronteras, culturales, sociales o raciales, esta historia puede hablarte en tu idioma emocional. Y si no, tal vez sea hora de escuchar. Aterrizar en Baltimore fue como entrar a un cuadro pintado con tonos que no conocía. La ciudad era vibrante, ruidosa y extrañamente acogedora. Yo venía desde mi pequeña isla caribeña, con un título de licenciatura bajo el brazo, una beca en el bolsillo y una mezcla de miedo y entusiasmo latiendo fuerte en el pecho. Me instalé en una residencia estudiantil cercana a la Universidad de Maryland, donde pasaría un año desarrollando una investigación sobre literatura migrante y pertenencia. El campus era enorme, como una pequeña ciudad dentro de otra ciudad. Recuerdo que el primer día me perdí buscando el departamento de humanidades, y fue ahí donde la vi por primera vez. Elisa estaba frente a un grupo de estudiantes internacionales, hablándoles con una sonrisa cálida, los ojos brillando con esa mezcla de autoridad y ternura que tienen los buenos orientadores. Era rubia, de cabello corto y lacio, con unos lentes delgados que le daban un aire de profesora de cine europeo. Pero lo que más me atrapó fue cómo me miró cuando me acerqué, sin sorpresa, sin condescendencia, con simple humanidad. ¿Dominicano?, preguntó en un español casi perfecto. Amo su literatura. Junot Díaz, Frank Baez, Rita Indiana. Y así empezó. No con una cita, ni con una conversación profunda sobre política o raza. Empezó con libros. Con tardes de café hablando de autores, de colonización, de identidad. Nos unía una curiosidad mutua y una visión del mundo moldeada por la experiencia de lo distinto. Ella me decía que se sentía más viva cuando hablaba conmigo, que le ayudaba a ver desde otro ángulo. Yo, por mi parte, no podía creer que alguien como ella, con su seguridad, su belleza sencilla y su mente brillante, se interesara por alguien como yo, moreno, de acento fuerte, con una historia marcada por la desigualdad. Baltimore se convirtió en nuestro pequeño universo compartido. Caminábamos por los parques, descubríamos librerías escondidas, debatíamos sobre Toni Morrison y Gabriel García Márquez como si fuésemos colegas viejos. En los pasillos de la universidad, algunos nos miraban con curiosidad. Otros con incomodidad. Pero ninguno de los dos lo decía en voz alta. Éramos dos adultos que sabíamos lo que hacían. ¿O eso creíamos? Porque lo que entonces parecía una historia hermosa y sencilla, más adelante mostraría fisuras que ni el amor ni la cultura compartida podían tapar fácilmente.
En la ciudad donde el amor nos unió, también empezaron a colarse los prejuicios, las dudas y los fantasmas que ambos traíamos desde antes de conocernos. Pero en ese primer capítulo, todo era luz. Y a veces, la luz ciega más que la oscuridad. Después de las semanas iniciales de magia y conexión genuina, llegó el momento de salir de la burbuja académica. Fue Elisa quien me invitó por primera vez a una cena en casa de sus padres, en los suburbios de Towson. Yo acepté con una mezcla de entusiasmo y nervios, quería conocer más de su mundo, de su historia, pero sabía, en el fondo, que no todos los mundos se cruzan sin fricción. No te preocupes, me dijo mientras ajustaba su abrigo, mis padres son liberales. Te van a adorar. Y aunque la palabra liberales tenía un peso tranquilizador en su voz, pronto aprendería que las etiquetas políticas no siempre cubren las grietas de los prejuicios más sutiles. La casa era amplia, llena de cuadros familiares y libros en las repisas. Todo olía a madera, a vino caro y a educación privada. Al principio, me recibieron con sonrisas educadas, su madre me estrechó la mano con firmeza, su padre me observó con una leve curiosidad. ¿República Dominicana, eh? Dijo con tono ligero, deben tener playas hermosas allá. Sí, claro, respondí, sonriendo, tratando de no leer demasiado entre líneas. Durante la cena, la conversación osciló entre arte, viajes y política. Me preguntaron qué opinaba del régimen haitiano, si creía que la pobreza en el Caribe era culpa del colonialismo todavía o algo más cultural. Y si alguna vez había pensado en quedarme a vivir en Estados Unidos. Elisa intentaba mediar, sonreír, cambiar el tema, pero el daño ya estaba hecho. Cuando nos fuimos, el silencio en el carro fue pesado. Lo siento, me dijo. No debieron hacerte sentir así. No fue tu culpa, respondí. Solo, ellos viven en otro mundo. Esa fue la primera grieta. No entre ella y yo, todavía. Pero sí entre nuestras realidades. Porque mientras yo vivía en una residencia compartida, trabajaba medio tiempo en la biblioteca y contaba los centavos para el pasaje del bus, ella tenía un carro híbrido, cuentas compartidas con su familia y una red de seguridad invisible que yo nunca había tenido. Poco a poco, esos contrastes comenzaron a hacerse notar. Cuando salíamos a cenar, yo pedía lo más barato del menú. Cuando hablábamos de regresar a mi país, ella sugería que mejor me quedara y buscara asilo académico. Yo amaba mi cultura, mi gente, incluso mis contradicciones. Ella decía admirarlas, pero a veces sentía que me amaba más como símbolo que como persona. Y entonces vino el comentario. No recuerdo el contexto exacto, pero sí la frase que me dejó helado. A veces siento que tú vives con un trauma de pobreza del que no quieres salir. Fue como un golpe. No porque no tuviera razón, había traumas, claro que los había, sino por cómo lo dijo. Como si no entendiera que para mí, mi historia no era una carga, sino una raíz. Que no era cuestión de superarlo, sino de integrarlo. Ese día supe que la distancia entre nosotros no era solo de cultura, sino de heridas no compartidas. Y que el amor, aunque real, a veces no basta cuando el mundo insiste en recordarte que tú y la persona que amas ven el horizonte desde sitios diferentes. Tras aquella conversación en el auto, la relación entre Elisa y yo entró en una fase de introspección forzada. Nos veíamos menos, y cuando lo hacíamos, el silencio entre nosotros pesaba más que las palabras. No era un distanciamiento violento ni inmediato, era más bien como si el hilo invisible que nos conectaba comenzara a tensarse, a oxidarse, a sonar cuando lo forzábamos. Un fin de semana me invitó a acompañarla a la boda de una de sus primas en Charlottesville, Virginia. Aunque dudé, sabía que el entorno sería, otra vez, blanco y burgués, acepté porque todavía creía que el amor podía más que las miradas, los cuchicheos o los estereotipos. La ceremonia fue hermosa, sin duda. Flores silvestres, violines, copas de cristal. Pero mientras caminábamos entre los invitados, sentí esa incomodidad sorda que uno conoce muy bien cuando ha crecido siendo el otro en una sociedad donde los códigos de pertenencia se transmiten con sonrisas medidas y lenguaje corporal. Un hombre mayor,
tío de Elisa, se me acercó con una copa de vino en la mano. Me habló amablemente al principio, preguntó por mis estudios, por mi familia. Luego deslizó una frase disfrazada de broma. «¿Qué suerte tienes, chico? Estás en el país correcto, con la mujer correcta, solo no la embaraces antes de graduarte, ¿eh?» La risa que le siguió fue seca. Elisa se tensó. Yo tragué mi rabia con el vino, sin responder. Pero algo se quebró ahí, otra vez. No era el comentario, sino lo que revelaba, que para muchos en su entorno, yo seguía siendo un experimento, una estadística en movimiento, un potencial problema. Cuando regresamos a Baltimore, Elisa intentó hablarlo. «Lo siento. No todos son así, pero lo suficientes lo son», le dije. «Y no solo son ellos. Es como tú reaccionas. O como no reaccionas». Se quedó callada. Esa fue la primera vez que no discutimos. Solo guardamos silencio, cada uno atrapado en una isla de frustración. Empezamos a hablar menos de futuro. Antes hacíamos planes para viajar juntos, para mudarnos después de la graduación, incluso para adoptar un perro. Ahora, las conversaciones giraban en torno al presente inmediato, como si el mañana se hubiese convertido en un lugar incierto, incómodo. Y entonces vino el día de la exposición final en la universidad. Yo había trabajado durante semanas en una pieza visual sobre identidad, migración y pertenencia. Cuando la presenté, muchos me felicitaron, incluso profesores que rara vez comentaban. Pero Elisa solo dijo: «Es impactante, aunque creo que estás exagerando. No todo el mundo te ve así». Fue como si me arrancaran la piel. No por desacuerdo, sino por negación. ¿Cómo podía amar a alguien que no quería ver mi dolor? ¿Qué prefería pensar que lo inventaba? Esa noche no dormí. Supe que el amor, aunque poderoso, no podía resistir una lucha cuando solo uno de los dos está dispuesto a pelearla. Y así, como se apaga una vela sin viento, algo dentro de mí empezó a apagarse. No el amor por ella, sino la esperanza de que pudiera entender completamente lo que era amar desde un mundo distinto. Porque en el amor interracial no basta con el cariño. Se necesita coraje. Se necesita voluntad. Y, sobre todo, se necesita escuchar lo que duele, incluso cuando no se comprende del todo. El comienzo del fin no siempre se anuncia con gritos ni discusiones, a veces llega disfrazado de rutina, de un silencio demasiado largo en la cena, de mensajes leídos pero no contestados con el mismo entusiasmo. Así se fue deshilando mi relación con Elisa, lentamente, como un tejido que se va soltando hilo por hilo hasta quedar en nada. Después de la exposición, nuestras dinámicas cambiaron. Aún quedaban algunas semanas de clase antes de graduarnos, y aunque nos veíamos, ya no era lo mismo. Nuestras charlas, antes profundas y divertidas, se limitaron a lo básico. A veces me sentía como un invitado en su vida. O peor, como alguien que ya había dejado de importar, pero al que no sabían cómo despedir. Un viernes por la tarde, decidimos ir a cenar a un restaurante de comida etíope que habíamos querido probar desde hacía meses. Pensé que era una oportunidad para reconectar, para recordar por qué nos habíamos enamorado. Pero durante la cena, ella estaba distante. Revisaba el teléfono constantemente. Al final, le pregunté directamente: «¿Hay algo que no me estás diciendo?». Ella bajó los ojos y tardó en responder. Luego, con voz queda, dijo: «Últimamente siento que estamos viendo el mundo desde lugares completamente diferentes. Y cada vez me cuesta más alcanzarte». Sus palabras fueron suaves, pero se sintieron como cuchillas. Me quedé en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cualquier respuesta solo alargaría una conversación cuyo desenlace ya estaba escrito. En los días siguientes, todo fue más evidente. Ella evitaba invitarme a reuniones familiares, cuando antes insistía. Cuando hablaba de sus planes de posgrado en Boston, ya no usaba el nosotros. Empecé a ver a Elisa no como mi compañera, sino como alguien que se estaba yendo en cámara lenta, sin mirar atrás.
Un sábado por la mañana, mientras recogíamos nuestras cosas del campus, su madre apareció para ayudarla. La saludé con cortesía, como siempre, pero esta vez ella fue fría, distante. Me ofreció la mano sin mirarme a los ojos. Mientras ellas acomodaban cajas, escuché a la madre decir algo que no olvidaré jamás. Te criamos para algo más que esto, Elisa. No estás obligada a cargar con historias que no son tuyas. No lo dijo en voz alta, pero tampoco susurró. Fue una afirmación cuidadosamente calculada para que yo escuchara. Y lo hice. No respondí. Solo me fui. Esa tarde, Elisa vino a mi apartamento. Se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas. Yo ya sabía lo que venía. No lloró. Yo tampoco. Solo hablamos como dos personas que alguna vez compartieron todo y ahora apenas podían sostenerse la mirada. Te amo, me dijo, pero estoy agotada. Yo también, le respondí. Nos abrazamos. Fue largo, sincero, doloroso. Después, se fue. Así terminó lo que había empezado como un fuego incontrolable. No por falta de amor, sino por exceso de realidad. Porque en una relación interracial, especialmente en un país como este, no basta con quererse, hay que estar dispuesto a cargar con el peso del otro, con su historia, su dolor, su lucha. Y no todos están preparados para eso, aunque su corazón diga que sí. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Algunas grietas, por más que uno intente, simplemente no pueden cerrarse. Pasaron meses desde aquella última conversación. La vida siguió, como suele hacerlo, sin pedir permiso y sin mirar atrás. Me gradué con honores, algo que, en otro momento, habría querido compartir con Elisa. Pero ese día, ella no estuvo en la ceremonia. Su ausencia era un vacío tangible, como una silla vacía en medio de una sala llena de gente. Algunas noches me sorprendía buscando su rostro entre la multitud. A veces pensaba que la veía entrando a la biblioteca, bajando del metro o cruzando la calle con ese paso seguro que tanto admiraba. Pero nunca era ella. Era mi mente jugándome malas pasadas, como si se negara a aceptar que la historia había terminado. A través de amigos en común supe que se había mudado a Boston. Ingresó en un programa de posgrado en comunicación intercultural, algo que, con ironía, me pareció dolorosamente apropiado. También me contaron que había comenzado a salir con alguien más, un compañero del programa. Blanco. Estadounidense. De familia liberal y académica. Al principio me invadió una mezcla de celos, tristeza y rabia. No por ella, a quien aún amaba en silencio, sino porque sentía que yo había sido solo una etapa en su vida. Como si mi papel hubiera sido enseñarle a amar lo diferente, lo desafiante, lo real, para luego dejarme atrás y quedarse con una versión más cómoda del amor. Una menos cuestionada. Una más aceptada por su entorno, pero con el tiempo comprendí algo más profundo. Elisa no me dejó porque yo fuera menos, sino porque no estaba lista para enfrentar todo lo que yo representaba. Porque estar conmigo no solo significaba amar a David, el hombre, sino abrazar a David, el hombre negro, hijo de inmigrantes, con una historia marcada por desigualdades y luchas que ella no podía borrar ni ignorar. Y eso era mucho. Tal vez demasiado para sus 23 años. Yo también crecí. Aprendí a no buscar validación en los ojos ajenos. Comencé a escribir. Mis ensayos sobre relaciones, raza, identidad y pertenencia empezaron a circular en algunos blogs y revistas digitales. Conté mi historia. Conté la nuestra. No con rencor, sino con honestidad. Hablar de lo que vivimos fue una forma de sanar. Y también una forma de abrazar a otros que, como yo, habían amado a alguien que no supo, o no pudo, quedarse. Años después, recibí un correo. Era de Elisa. Me decía que había leído uno de mis textos y que le había llegado al alma. Que no estaba segura si debía escribir, pero que quería darme las gracias por lo que compartí, por cómo lo conté y por haber sido parte de su historia.
Me deseaba paz y éxito. No pedía volver. No buscaba reabrir nada. Solo cerrar con ternura lo que una vez se rompió con tanto dolor. No respondí. No porque no quisiera, sino porque ya no era necesario. A veces el amor no es eterno. A veces es un puente, una escuela, una llama. No todos los amores están hechos para durar. Algunos están hechos para transformar. Y ese fue el nuestro. El amor, cuando es verdadero, no siempre viene para quedarse. A veces, solo pasa por nuestras vidas para enseñarnos lecciones que nunca olvidaríamos de otro modo. La historia de Elisa y mía fue eso, una travesía intensa, hermosa y dolorosa, que nos obligó a mirarnos en el espejo de nuestras diferencias, nuestras heridas y nuestras sombras. Muchos dirán que el amor debería ser suficiente para superar cualquier obstáculo. Pero quienes han amado de verdad saben que el amor, por sí solo, no siempre basta. Hace falta coraje. Hace falta compromiso con uno mismo y con el otro. Hace falta voluntad para desaprender lo heredado, desafiar lo que nos enseñaron como normal o correcto y construir algo nuevo desde el respeto mutuo. A través de mi relación con Elisa, aprendí que la raza, la cultura, la historia familiar, no son barreras en sí, pero sí pueden convertirse en muros cuando no se reconocen ni se conversan. No se trata de ignorar nuestras diferencias, sino de validarlas. De entender que amar a alguien distinto a uno mismo no es un acto neutral, es un acto político, espiritual y profundamente humano. También entendí que uno no puede llevar a cuestas la evolución del otro. Yo no podía hacer que Elisa enfrentara a su familia, a sus prejuicios, a sus miedos, si ella no estaba preparada para hacerlo. Y que mi valor como ser humano no dependía de si alguien me elegía o no. Yo era suficiente. Yo era valioso. Incluso si el amor que había soñado no se quedaba, hoy miro atrás y no siento rencor. Siento gratitud. Porque aunque Elisa no se quedó, su paso por mi vida me hizo más fuerte. Me hizo más consciente. Y me impulsó a levantar la voz, a contar historias que merecen ser contadas, a hablar del amor interracial no como una fantasía de comerciales inclusivos, sino como una realidad compleja, llena de matices, desafíos y posibilidades. Quizás no tuvimos un final feliz al estilo de las películas románticas. Pero tuvimos un final honesto. Y en ese cierre auténtico, encontré mi propia libertad. Porque a veces, lo más grande que puedes hacer por alguien que amas, es dejarlo ir. Y lo más grande que puedes hacer por ti mismo, es aprender por qué dolió tanto y aún así elegir sanar. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.